tal? Buenas tardes. A nombre de la Cátedra Alfonso Reyes, de la Escuela de Educación y Humanidades y de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, les agradecemos mucho su presencia y sobre todo su entusiasmo en esta tarde tan especial. Como ustedes saben, algunos historiadores y antropólogos coinciden en señalar que hace alrededor de 70,000 años, grupos de homínidos comenzaron a reunirse alrededor del fuego, tal vez dentro o fuera de las cavernas, para contarse historias. Y no solamente se informaban si había un león o un bisonte cerca del río, sino que construían ficciones dramáticas en torno a ese león, ese bisonte, ese río, el sol, la lluvia, la luna. Y que fue gracias a esta capacidad para contarse historias que lograron crear lazos que hicieron que esos homínidos que hoy conocemos como Homo sapiens pudieran sobrevivir incluso sobre otros homínidos tal vez más fuertes o más ágiles. De manera que los seres humanos nos hemos construido como tales, como seres humanos, gracias no solo a nuestro uso con las herramientas o a nuestra creación de lenguaje, sino sobre todo a nuestra capacidad para crear historias. Y en cada historia que nos contamos, se nos va la posibilidad de construir un futuro o bien de destruir los sueños. Como dice nuestro invitado de esta tarde, no hay historias inocentes. Hay historias que pueden llevarnos a levantar muros, a exaltar el racismo, a crear riqueza fuera de la legalidad, y hay historias que pueden llevarnos a fortalecer los lazos fraternos, justos, entre los seres humanos. De manera que cada historia lleva la impronta de la humanidad que somos y de la humanidad que queremos ser. Por eso estamos muy agradecidos en la Cátedra Alfonso Reyes de que un grupo de profesores del Departamento de Comunicación, muy particularmente la entusiasta profesora Cristina Cervantes, nos haya sugerido invitar a esta cátedra a uno de los teóricos, a uno de los maestros más importantes en el mundo en el arte de contar historias. Y estamos muy agradecidos también con el decano de la Escuela de Negocios, Juan Pablo Murra, de haber abrazado esta propuesta y de haber hecho posible que esta tarde tengamos hoy en el Tecnológico de Monterrey a Robert McKee. Muchas gracias, Juan Pablo Murra. Muchas gracias, Ana Laura. Pues muy buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores, Ana Laura, a la Cátedra Alfonso Reyes, a todos ustedes por estar aquí. La verdad, muy contento de tener a alguien como Robert McKee aquí en el TEC de Monterrey. Les platico un poquito cómo di yo con Robert McKee. Como parte de mis responsabilidades en el TEC, hace 2 años nos empezamos a dar cuenta, platicando con diferentes equipos de la organización o con públicos, de lo difícil que era comunicarnos de la manera adecuada, de lanzar los mensajes que queríamos lanzar, de motivar a la gente como la queríamos motivar. Y me acordé de que en mi época de consultor, previo a estar en el TEC, manejábamos una herramienta que le llamamos la historia del cambio para procesos de gestión de transformación cultural. Me puse a revisar el tema, pero sobre todo se me ocurrió, dije, ¿a quién conozco que le pueda preguntar del tema de storytelling? Y un buen amigo, Exatec, Adolfo Franco, productor de la película de Cantinflas, dije, él debe de saber de storytelling. Le dije, oye, Adolfo, ¿qué me recomiendas? Y no dudó un segundo en decirme Robert McKee. Y resulta que pues Robert McKee ya había pensado en esto, que él ya había pasado de dar clases y seminarios simplemente a guionistas de cine a pasar a darle clases a instituciones o empresas bajo el concepto de Storynomics. Y hace 2 años, hace 1 año y medio, me fui a tomar un seminario de un día a Nueva York con él, y estoy más convencido que nunca que sus conceptos y sus ideas son valiosos para todos nosotros. Ana Laura ya explicó muy bien la importancia de las historias para los seres humanos y para cada uno de nosotros como en personas, pero en particular en el mundo de los negocios se han vuelto fundamentales. Y Robert empieza su cátedra, su seminario, diciendo que hay una crisis de mercadotecnia y una crisis de liderazgo.
En los últimos meses he visto un par de encuestas que creo que lo confirman. En una encuesta sobre la confianza en las instituciones, esta es en Estados Unidos, en general ha ido bajando, pero en particular la confianza en las empresas es de solo el 18% de los americanos. Eso significa que el 82% no confía en general en las empresas. De la misma manera, la misma empresa Gallup hizo una encuesta en 140 países, en esta ocasión a los empleados, para preguntarle qué tan contentos estaban o qué tan engaged estaban, el término que usan los americanos, con su trabajo, y salió que solo el 13% están motivados y conectados de una manera positiva con su empresa. 63% están not engaged y 24% están activamente disengaged, o sea, con ganas de no pertenecer y no sumar en su empresa. Y seguramente hay muchas causas que producen esto, pero yo sí creo que una de las soluciones es aprender a contar mejor historias, a explicar mejor el porqué y el para qué de las empresas, a conectar con su propósito y con su misión, y de las marcas de igual manera a poder conectar mejor con sus consumidores y con sus compradores. Y bueno, dado eso, la relevancia y la importancia de tener a Robert aquí, y estamos muy contentos y esperemos que lo disfruten. Buenas tardes. La mejor forma de conocer a Robert McKee es a través de la dedicatoria de su famoso libro sobre guionismo. Dedico este libro a la feliz memoria de mis padres, quienes de diferentes maneras me enseñaron a amar los relatos. Robert McKee estudió en la Universidad de Michigan la licenciatura en literatura inglesa y una maestría en artes teatrales, así como estudios de posgrado en cine. Formó parte de la Asociación de Artistas Productores, una compañía de repertorio de Broadway, así como de la Compañía de Repertorio Toledo, el Festival de Drama de América y la Compañía de Teatro Aaron Dearon. En Inglaterra fue residente en la Compañía del Teatro Nacional de Londres. En los años 70 inició su carrera como consultor y escritor de guiones. En 1983 fue nombrado Fulbright Scholar, formando parte de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad de Southern California, iniciando su carrera como profesor e instructor de sus aclamados seminarios. Algunos años después, muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de conocer sobre Robert McKee gracias a su libro sobre escritura de guiones, hoy convertido en todo un clásico. El guión, sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones. Se transformó incluso en libro actor en la película de Spike Jonze de 2002, Adaptation, en donde McKee es interpretado por Brian Cox. A lo largo de sus más de 30 años de carrera, Robert McKee se ha destacado como asesor de guionistas, novelistas, poetas, escritores de teatro, documentalistas, directores y productores audiovisuales. Y recientemente sus seminarios y talleres sobre Storynomics son indispensables para muchos directores y creadores de empresa. Desde 1984, más de 100,000 estudiantes han tomado sus cursos alrededor del mundo, destacando más de 60 ganadores de Oscar, 200 ganadores de Emmy y más de 100 ganadores de la Asociación de Escritores de América, solo por mencionar algunos. Su serie de televisión Real Secrets fue galardonada con un BAFTA. Sus artículos son publicados en cientos de periódicos y revistas internacionales, incluyendo Harvard Business Review, The Wall Street Journal, The New Yorker Magazine, Swiss Business Magazine, RAI de Italia, CBN Weekly News and Morning Glory de China, Korea Times, Cultura de Moscú, entre muchas otras. Actualmente continúa como consultor de compañías productoras de cine y televisión, tales como 20th Century Fox, Disney Pixar, Paramount, Time Warner y MTV, solo por mencionar algunas, y en empresas como Microsoft, Nike, Hewlett Packard y Siemens. Storynomics es el término creado por McKee
para mostrar cómo aplicar una estructura narrativa en los negocios que lleve a incrementar los ingresos y lealtad de marca. Los líderes de empresa encargados de la mercadotecnia reconocen que storytelling es el futuro del marketing. Se han dado cuenta que para tener éxito en un mundo saturado de publicidad, deben de poner sus relatos al centro de sus estrategias. Para conocer qué es Storynomics y cómo utilizarle, la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey tiene el honor de dar la bienvenida a Robert McKee. Todo eso son mentiras. No, eso fue fantástico. ¿Quién es? ¿Quién es ese que está ahí? Bueno, es fantástico estar aquí. Miren, es algo increíble. Yo tengo que agradecerle a muchísimas personas, por supuesto, al Tecnológico de Monterrey, por patrocinarme, asimismo con la Fundación de Alfonso Reyes y, por supuesto, nuestra encantadora directora Ana Laura Santa María y el Departamento de Comunicaciones, al profesor Cristiano Cervantes y por supuesto a la Escuela de Negocios y allí dentro a Juan Pablo Mura. Todas estas personas han trabajado arduamente para llevar esto a cabo y por tanto soy muy agradecido. El día de hoy el tema es la importancia de las historias, la centralidad de las historias en nuestras vidas. Y bueno, siendo que desde el inicio del tiempo ha sido así. Y este auditorio tan hermoso y todos ustedes presentes aquí son un ejemplo perfecto de lo que nosotros hacemos como seres humanos. Los seres humanos son criaturas que descansan o que crean nidos, que anidan, y a estos nidos nosotros los llamamos cultura. Tenemos todos estos grandes edificios, ciudades fantásticas como Monterrey, todas nuestras grandes instituciones, tanto políticas como privadas, como religiosas, educativas. Todo nuestro grandioso arte, todo lo que nosotros hacemos como seres humanos en cierto sentido es anidar. Y para vivir dentro de nuestros nidos culturales, y estoy seguro que ustedes se han dado cuenta que si todo lo que quisiéramos hacer fuera sobrevivir, todo esto sería innecesario. ¿Sí? ¿Te entienden lo que estoy diciendo? Todo sería innecesario. Si todo lo que quisiéramos hacer fuera sobrevivir, pues así sería. Pero como somos seres humanos, necesitamos mucho más. Necesitamos mucho más que la simple supervivencia. No es suficiente el simple hecho de vivir ciertos años, no es suficiente el alimentar a tu familia. Nosotros queremos muchísimo más que eso. Lo que nosotros queremos, a mi parecer, es la respuesta a la gran pregunta. Y la gran pregunta, por supuesto, la cual fue acuñada por Aristóteles, es cómo es que un ser humano debe de llevar su vida. Y esa es la pregunta que nos preocupa a todos, porque la vida en sí misma no nos enseña el cómo vivir. El cómo vivir con significado, porque la vida en sí misma, como ustedes ya se han dado cuenta, no tiene significado intrínseco. Las personas han dicho que la vida no tiene propósito, han dicho que yo he dicho eso. Nunca he dicho eso, simplemente he dicho que no tiene un significado intrínseco. Y
Eso requiere que todos y cada uno de nosotros como seres humanos hagamos nuestro significado personal propio. Es la responsabilidad de todos los seres humanos el descifrar por ellos mismos qué vale la pena vivir ¿Por qué me levanto todas las mañanas? ¿Qué hago con mi vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el significado de mi vida? De tal manera que todos nosotros batallamos para encontrar ese significado. Y a través de la historia humana, de la cultura humana, nosotros hemos creado 4 sabidurías que nos ayudan a responder a esta pregunta de Aristóteles. Y estas 4 sabidurías, por supuesto, son la filosofía, teología, ciencia y arte. La filosofía, por supuesto, es el estudio del conocimiento y el tratar de responder esa gran pregunta de Aristóteles desde el aspecto filosófico. Y bueno, pues el propósito de la filosofía es este gran argumento entre ser y podría ser. El es la realidad, es lo que es, y lo que debería ser. Lo que debería ser es lo que nosotros como seres humanos nos imaginamos que debería de ser. Todos podemos imaginar una manera de vivir ideal en comparación de la realidad, el hecho de cómo en realidad se vive, y esta es la gran batalla de la filosofía, el resolver esta contradicción entre el es y el podría ser. La religión, la teología lo hace de la misma manera, también es una batalla buscando el significado, buscando el propósito que tenemos de manera religiosa. La ciencia, por supuesto, entra a lo que es, al mundo físico, el mundo psicológico, social, y el comprenderlo de manera profunda y científica, y que esto nos dé lineamientos para obtener una respuesta personal a esa gran pregunta de cómo el ser humano debe llevar a cabo su vida. Y finalmente tenemos al arte, todos los grandes artes como la música, artes visuales, escultura, pintura, las artes de bailar, todas las formas de arte y los trabajos de arte que enriquecen nuestra vida y nos permiten vivir de manera significativa, con propósito, y así es como solía ser. La manera en la cual viven los seres humanos o han vivido por miles de años es que toman esta pequeña introspección de la filosofía, poquita inspiración desde la teología, cierto entendimiento del arte, algo de belleza y comprensión de este arte, y de la ciencia también, el tratar de descifrar cómo funcionan las cosas, y tomarían un poquito de estas 4 sabidurías y en conjunto tendrían una idea que les permitiría vivir con cierta dignidad. Pero así es como solía ser, ya no es así. ¿Quién al día de hoy, en términos de filosofía, quién el día de hoy, esta pregunta va en serio, está leyendo a Immanuel Kant o a Spinoza, si no tienen que pasar un examen, sino es para presentar un examen? Para cada vez más personas en este mundo, la religión se está haciendo una broma evangélica. La ciencia vino una vez en la historia en la cual pensamos que la ciencia resolvería todos nuestros problemas. Al final del siglo XIX, en la era industrial, y con los avances de la ciencia yendo hacia el siglo XX y los que tenemos ahora en esta época de la tecnología, pensamos que la ciencia nos daría la respuesta, que la ciencia penetraría los misterios, que la ciencia finalmente nos brindaría lo que necesitamos para vivir una vida con significado. Pero a mí me parece que en cada avance de la ciencia viene otro nivel de toxicidad. Si la ciencia ha hecho algo, y viendo hacia el pasado en el siglo XX, lo que nos hizo fue que nos hizo muchísimo más letales. Gracias a la ciencia somos capaces de matar a otros seres humanos y cada vez en mayores números. El arte, bien, pues el arte ya está exhausto. Simplemente así es.
Alguien, Jackson Pollock o alguien más pintó un cuadro completamente negro y dijo, esa es una pintura, sí. Entonces, sin filosofía, teología, ciencia, arte, ¿a dónde van las personas para obtener significado el día de hoy? ¿A dónde van? Bueno, pues van al cine. Que los ayude Dios. Van al cine tratando de comprender de qué se trata ser un ser humano, buscando modelos de vida, ya sean cómicas o trágicas, para que de alguna manera les den introspección, para que enriquezcan sus vidas, porque las otras sabidurías parecen haberles fallado. Y de todas las artes, la más importante, por mucho en términos de encontrar significado y enriquecer la vida, son las historias. La música, por supuesto, es fantástica, todas las artes visuales como la danza también, todas las maneras de expresión humana, pues ahí están, pero las historias, la narrativa es lo más importante de todo en términos de civilizarnos como seres humanos, porque es el trabajo de estas historias el darle un sentido a la vida. Nosotros no le pedimos a un compositor que le dé sentido a la vida, no le pedimos a un pintor que haga eso, simplemente les pedimos que creen algo bonito, excitante y con significado para nosotros, pero nosotros vamos con el cuentacuentos o el contador de historias para que tomen todo este caos, para que tomen esta vida que vivimos y que traten de que le den sentido, que la traten de dar significado. Porque las historias están allí de cierta manera, como dije anteriormente, desde la manera más trágica, el tratar de responder esta gran pregunta de Aristóteles para que nosotros podamos construir una cultura civilizada. Entonces el arte de contar historias por todos lados es un negocio bastante serio. No pueden permitirse caer en esa noción de decir, bueno, solo es entretenimiento. Nunca es entretenimiento nada más. Todas las historias, sin importar que sean buenas, malas o indiferentes, todas las historias contienen y expresan un significado. Este significado puede ser feo, puede ser falso, puede ser hermoso, puede ser verdadero, pero siempre hay un significado. No hay historia inocente. Toda historia agrega algo a la civilización o también le resta algo a la civilización. Es hacer del mundo un mejor lugar para vivir o un peor lugar para vivir, pero nada es neutral. Y cuando el contar historias se torna mal dentro de una sociedad, el resultado es la decadencia y la corrupción, tanto socialmente como de carácter personal. Y por corrupción no me refiero a esa palabra del sentido político criminal, aunque bueno, Dios sabe que ya tenemos demasiado de eso en la política. No lo digo en el sentido religioso de ser pecador, porque una vez más ya tenemos suficiente de eso. Ni siquiera lo digo en el sentido de latín de podrido. Cuando digo corrupción me refiero a una vida estrecha, insensitiva, que no es auténtica, de alguna manera falsa, que empobrecen intelectualmente. Ese tipo de vida plana, ese tipo de vida vaciada debido a la ignorancia, a la adicción, al fanatismo, a la crueldad, a la avaricia o cualquiera de las otras fuerzas oscuras que nos succiona la humanidad como seres humanos. Entonces la tarea de los contadores de historias, y muchos de ustedes están aquí sentados, quieren escribir, quieren contar historias,
pueden escribir ficción o para marketing o lo que fuera. Bien, la tarea de un contador de historia no es copiar la vida, no es eso en verdad, sino más bien es proporcionarle un sentido cargado de emoción de esta vida. Y el mundo, como dije, necesita historias verdaderas, introspectivas, para que avienten luz a las esquinas oscuras de la humanidad, de la sociedad, para que expresen la verdad de lo que se trata ser un ser humano, la verdad de cómo y por qué las personas y las sociedades hacen las cosas que hacen. Y nosotros podemos hacer esto, y ya lo hemos hecho por miles de años, porque la mente en sí misma es una máquina de contar historias. Lo que vive entre sus orejas es una máquina de generar historias, por llamarle de alguna manera. Entonces veamos a esta criatura, la mente humana. La mente evolucionó del sistema nervioso desde miles de millones de años, de miles de millones de organismos, y por los últimos millones de dólares los prehumanos agregaron 5 mililitros de materia gris cada 500 años, y como resultado, es decir, ustedes han visto los estudios y han visto los resultados, y por ejemplo la frente solía ser plana y ahora se hizo hacia adelante para darle espacio a este gran cerebro que se estaba acumulando. Llegó un punto en la historia, nadie sabe exactamente cuándo, pero lo que podemos pensar gracias a la ciencia es que llegó un punto en la historia hace millones de años donde la masa de este cerebro, que había miles de millones de sinapsis dentro del cerebro, y el espacio era muy grande y se hizo una combustión espontánea, y esto creó el primer pensamiento humano. Y el primer pensamiento humano, no estoy especulando por supuesto, pero el primer pensamiento humano fue: oh, yo soy. La realización de que ustedes son un ser que está viajando en el río del tiempo, y en ese momento un animal se convirtió en un ser humano con conciencia de su propia existencia. Yo siempre me he imaginado que el primer ser humano fue una mujer, porque los hombres no somos lo suficientemente inteligentes para hacer algo como eso. Y ella tuvo ese pensamiento: yo soy. Ella se convirtió en un ser con conciencia, y la conciencia no solo es estar alerta, es decir, los animales están alerta, siempre están buscando su entorno, buscando algo que podría causarles algún peligro. Los animales siempre están al tanto, pero el estar al tanto de ti mismo, el tener conciencia acerca de ti mismo, porque ves, todos los animales están al tanto de los objetos que les rodean, ¿sí? Pero lo que nos hacen a nosotros humanos es que la mente humana se convierte a sí misma en un objeto. ¿Qué le pasó a los seres humanos? Bueno, pues fue una pequeña esquizofrenia, una ligera esquizofrenia. La mente se dividió en cierto sentido y fue capaz de dar un paso atrás y verse a sí misma como un objeto, como sí misma. Por ejemplo, ustedes conocen esta expresión diciendo que estás enojado contigo mismo, ¿no es así? Es decir, ¿cómo funciona eso? ¿Comprenden lo que digo? No hay necesidad de estar enojado contigo mismo, pero lo que pasó fue que te viste a ti mismo, te diste un paso hacia atrás y pensaste: eres un tonto, ¿no es así? Y entonces la mente de alguna manera se dividió en dos en ese sentido, y ese primer pensamiento humano, yo soy, inmediatamente le siguió el segundo pensamiento humano, y este segundo pensamiento humano fue: y algún día yo ya no seré más. Mi tiempo dentro del tiempo finalizará.
Y con ese pensamiento, la realización que vamos a morir y que la muerte te espera, bueno, pues te lo puedes imaginar y lo puedes ver hacia el futuro, y esta de pesar inundó la mente humana. Esto fue algo terrible, ha de haber sido algo terrible para esa primera persona que pasó de ser un animal a ser un ser humano, y el darse cuenta que de hecho su tiempo dentro del tiempo finalizará algún día. Y no solo tenían miedo de la muerte, por supuesto, pero es más que eso. ¿Ven? El temor es una emoción que ustedes tienen cuando no sabes qué va a ocurrir. Lo que inundó la mente fue otra emoción conocida como pesar. Este pesar es una emoción que uno tiene cuando sabes qué va a pasar y no hay nada que puedas hacer para detenerlo. Todos nosotros sabemos que dentro del tiempo nosotros vamos a morir y no hay nada que podamos hacer para frenarlo. Y este pesar de la muerte nos aterroriza porque nosotros como seres humanos no fuimos hechos para vivir. Nosotros fuimos hechos para sobrevivir. Toda la biología, el propósito es simplemente resistir y reproducirnos y para sobrevivir, pero para vivir en el sentido humano de la palabra vivir, en el sentido completo del ser humano, es único para nosotros. Así que esta conciencia, estar al tanto de nosotros mismos, hizo la vida invivible para esos primeros seres humanos. Como dije anteriormente, se dieron cuenta que la vida es caótica, es breve, y es decir, no tenemos control del clima, de los terremotos, cualquier cosa nos podría ocurrir, es aleatorio, es caótico, y como dije anteriormente, no tiene un significado intrínseco. Y lo que es aún peor, quizás, es que uno no puede confiar en sus sentidos, porque nada es lo que parece. Toda la vida es una dualidad constante. Lo que parece ser es la superficie de la vida, lo que ves, lo que escuchas, lo que las personas hacen, lo que las personas dicen, es lo que parece es la superficie sensorial. Y lo que es la verdad con respecto a lo que está ocurriendo detrás de esa superficie. Entonces lo que ves, lo que escuchas es solo la superficie. La verdad está escondida de nosotros, de tal manera que la mente encontró este enigma, encontró ese sin significado, esta insignificancia insoportable, y el vivir en esta actualidad, bien, pues para vivir tuvo que encontrar la manera de darle significado una vez más. Y a través de los eones, la mente humana ha evolucionado lentamente, se adaptó y aprendió cómo conectar todo a todo lo demás, cómo tener una unidad creativa dentro de este caos, cómo trabajar en esta realidad multinivel, tu vida personal, tu vida interna, tu vida social, el mundo físico, y cómo podemos entretejer causas múltiples y efectos múltiples entre sí, y este poder de obtener significado de la vida, bien, pues a esto le llamamos una historia, un cuento, una narrativa, y lo que nos queda claro es que esta historia es nuestra adaptación evolutiva hacia la conciencia. Una vez que tenemos conciencia de nosotros mismos, necesitamos encontrar una manera de brindarle significado a la insignificancia, y la mente se adaptó a través de crear historias, y esto es lo que su mente está haciendo en este preciso momento. Está organizando lo que es irrelevante de lo relevante,
Ahora mismo, cada uno de nosotros está siendo bombardeado por 11 millones de puntos de estímulo en cada segundo de nuestra existencia. La temperatura en esta sala, el aire en esta sala, tu postura en la silla y más y más y más y más y más, desde adentro de tu cuerpo hacia la parte de afuera de tu mente, tenemos muchos puntos de estímulo y únicamente podemos lidiar con 40 a la vez. Entonces la gran mayoría de la vida es excluida por la mente. E imagina el simple hecho de procesar todos estos estímulos a la vez y toma un porcentaje muy pequeñito de la actualidad y de tal manera genera una secuencia de eventos que están ligados por causa y efecto y se mueven a través del tiempo, cambiando dinámicamente para bien o para mal. Así que este corazón de las historias es darle sentido a lo que está sintiendo en este momento. En este momento muchos de ustedes están pensando, quizás estén hablando al respecto, ¿por qué importa esto? ¿Qué importancia tiene? Si tiene algún tipo de significado, ¿qué haría yo con ese significado? Y así ocurre en el futuro y demás. Pero nosotros hemos aprendido cómo pensar en esta dinámica. Dinámica significa pasar de cargas positivas a negativas, de negativas a positivas y tomar esta vida dinámica y darle una experiencia y crear una experiencia significativa emocional, porque las historias son una línea de tiempo eficiente de todos estos puntos de estímulos a una realidad humana administrable. Entonces, ¿a qué le prestas atención diciendo que únicamente tienes cierto nivel de conciencia, pensando que únicamente puedes prestarle atención a 40 cosas a la vez al mismo tiempo? Y eso es un número grande ya de por sí, pero a lo que más le prestamos atención es al cambio. La mente siempre está al tanto del cambio. Si la temperatura en esta sala cambiara de pronto, más frío o más caliente, todos nosotros reaccionaríamos a ello. Y el motivo por el cual nosotros reaccionamos al cambio se debe a que el cambio amenaza la existencia. Nosotros hemos evolucionado biológicamente para estar al tanto instantáneamente de cualquier cosa que amenace nuestra existencia. Entonces, si todo está calmado y es consistente, nosotros nos relajamos, pero en el momento que cambian las cosas, así de pronto, pues allí es donde prestamos atención, porque nos damos cuenta que el cambio es una amenaza y esto nos pone en cierto riesgo y por supuesto nadie quiere eso. Todos queremos vivir sin riesgo. Y de tal manera la mente siempre está alerta al cambio. Los datos en el mundo tecnológico que tenemos ahora, pues allí acumulamos datos, somos propensos a acumular estos datos, pero los datos no son asociativos con el cambio, y Big Data, por supuesto, ofrece muchas posibilidades maravillosas, pero está muy limitada de lo que las gentes quisieran admitir, porque ¿qué nos dicen los datos? Los datos nada más nos dicen ¿qué? ¿Qué nos dicen? Nada más nos dicen un qué y nos lo ponen en números, nos dicen que ha cambiado y se convierten en un número. Entonces los datos registran los cambios que ocurren en nuestro entorno y los ponen de manera numérica. Y es importante saber el por qué, pero el simple hecho de saber el por qué no nos permite vivir. Lo que nosotros necesitamos saber es cómo y por qué, no el qué. Y eso es lo que nos cuentan las historias, el cómo y por qué lo que ha cambiado. Cambió. Los datos nada más nos dicen lo que ha cambiado, pero las historias nos dan causalidad, las historias nos dicen el por qué y el cómo de este cambio. Las historias, como mencioné anteriormente, vienen del cerebro, porque el cerebro cambia la actualidad en una historia antes de que tú seas consciente al respecto. El subconsciente de tu mente está organizando todos los estímulos que te están golpeando y elimina la mayoría de ellos si se concentra en el cambio y le da forma de historia.
Y todo esto ocurre, como lo dije anteriormente, en un nivel de subconsciencia. Y para hacer esto, el poder tomar la existencia cruda y darle una existencia humana, la mente tiene 7 poderes y los obtuvo a través de la evolución. La inteligencia, la conciencia de sí mismo, otro tipo de alerta, la imaginación, introspección, correlación y autoexpresión. Primero la inteligencia, por supuesto. La inteligencia significa conocimiento, y con este conocimiento que has reunido en tu cabeza y la habilidad que tienes para razonar con él mismo. Tomas el conocimiento, le das forma, generas casos para darle sentido a las cosas de una manera o de otra. La inteligencia es conocimiento y es el poder de razonar con ese conocimiento. La autoconciencia o el estar consciente de sí mismo, ya lo mencionamos, es el punto de vista de uno mismo dentro de la realidad. Otros tipos de alertas es lo que nosotros llamamos, digamos, empatía. Es el poder que nosotros tenemos para ver a otro ser humano dentro de él, por llamarle de alguna manera, y reconocer que esa persona es un ser humano tal y como yo. Llamémosle a eso empatía, el que nos demos cuenta que existe humanidad dentro de esa otra persona. Algunas veces las personas llevan esto al extremo cuando encuentran humanidad en sus mascotas. Saben cómo son las personas, ¿no es así? Sí, ¿no? Permítanme explicarles algo. Su perro no te ama. Las personas en tu familia, bueno, es posible que te amen, quizás. Pero tu perro no te ama. Tu perro te necesita, ¿de acuerdo? Porque tú alimentas. Lo alimentas y, ¿no me crees? Dejarle de comer a tu perro unas cuantas semanas y veamos cuánto dura su amor. ¿Conocen esa broma del perro y el gato? ¿Sí la conocen? El perro dice, me encanta la familia, amo a la familia, son fantásticos, no puedo esperar a que lleguen a la casa, me encantan, los amo a toda la familia. Y el gato dice, la familia es demasiada. La familia es mi staff. Es por eso que yo sí amo a los gatos. No, ustedes no aman a los gatos, yo sí los amo. Tienen ese tipo de actitud cuando les conviene, ¿no? ¿Es así? Los perros siempre están todos... Son muy necesitados. Bien, la imaginación es fantástica. El poder de tomar pedacitos de la realidad y ensamblarlos en cosas que no existen aún. Y eso es la imaginación, una introspección, como dije anteriormente, un desarrollo de la mente dentro de la misma mente, porque nada es lo que parece, y esa introspección de ver detrás de las cosas para descubrir qué son las cosas en verdad, y esto lo necesitamos para sobrevivir. La mente necesita saber más de lo que ocurre, necesita saber cómo y por qué ocurre lo que ocurre, de tal manera que la mente estudia la superficie de las cosas y después con introspección encuentra las fuerzas que se mueven debajo de esa superficie, y de tal manera todos contamos historias, y esto es lo que las historias hacen. El arte de contar historias nos lleva debajo de la superficie y nos da introspección detrás de la verdad escondida de por qué ocurren las cosas. Después tenemos la correlación. No hablamos mucho de esto, pero esto es un poder fantástico de la mente humana. Hay dos maneras, por ejemplo, de describir cualquier cosa. Uno puede describir las cosas a través de los hechos o a través de metáforas. Así que, por ejemplo, uno podría decir,
Él tiene 10 y son azules. Cantidad, sí, tiene 10 dedos, sí. La calidad, están fríos y están de color azul. O uno lo podría describir de manera metafórica. Uno podría decir sus dedos congelados se estaban parados como policías en posición de atención. Y las metáforas afilan nuestra comprensión. Dice lo que sea, bueno, tiene 10 dedos y están azules, bueno, pero esto afila nuestra capacidad de comprender las cosas de otra manera, y esto es creatividad. Esto, como han dicho, esta es una cuestión cerebral del lado derecho, del hemisferio derecho del cerebro, y en el hemisferio derecho del cerebro lo que este hemisferio hace es que toma la experiencia inmaterial del hemisferio izquierdo y busca las conexiones escondidas. Lo que es la creatividad en esencia es el descubrimiento de una tercera cosa, el descubrimiento de esa tercera cosa que conecta las dos cosas anteriores que ya existen. Hay mucho romance, por supuesto, con respecto a la creatividad. Las personas quieren pensar que es la musa, que es algo espiritual, que simplemente baja del cielo y entra a ti y demás cosas, y por supuesto todo eso es basura. Eso es únicamente romantizar. La creatividad es un poder humano que nos ayuda a descubrir una conexión escondida entre dos cosas que ya existen. Uno no puede crear de la nada. Uno únicamente puede crear de lo que ya está dentro de tu propia mente, ¿comprenden? Y este es el motivo por el cual personas ignorantes no pueden escribir. Es posible que tengan talento, sí, es posible que tengan un genio increíble, pero debido a que son ignorantes, están limitados en términos de las cosas que conocen y que puedan recombinar en una manera fascinantemente creativa para mantener una obra de arte de larga duración. Entonces es posible que tengan momentos de creatividad, pero jamás podrán ser un buen contador de historias simplemente porque no tienen suficiente conocimiento en el hemisferio izquierdo del cerebro para que el hemisferio derecho pueda crear. Únicamente puedes crear de lo que ya conoces. Tomas dos cosas que ya existen dentro de tu mente y encuentras esa tercera cosa. De eso se trata. Así que, por ejemplo, un gran poeta en mi país llamado Carl Sandburg, que escribió un poema sin ir a la escuela conocido como The Fog o la neblina, y en él hay un verso que dice: la niebla entró por los pies de pequeños gatos. La niebla entró a los pies de los gatos pequeños. Encontró esa tercera cosa, encontró la relación entre los pies de gato o las patas de gato y la neblina. Por supuesto no existe eso hasta que se dice, y de pronto algo nuevo, algo que no había existido anteriormente, entra al mundo en esta fantástica relación metafórica entre la neblina y las patas de los gatos. Y después tenemos la autoexpresión, tenemos el poder de tomar todo esto que está dentro de nosotros y expresar sus introspecciones y el análisis hacia otras personas a manera de historia para darnos sentido a la vida mutuamente. Y esto que llamamos la mente, bueno, es fantástico, es fantástica, más allá de lo que podamos creer. Los seres humanos en verdad no aprecian qué es lo que tenemos o tienen dentro de la cabeza. Cuando yo fui un estudiante, yo estaba estudiando astronomía como segunda carrera. Me encanta la astronomía y siempre leía de los avances en esta gran ciencia y el universo. El universo es algo fantástico, pero ¿saben qué? Son muchísimas cosas. Hay mucho de eso.
por todas partes, pero solo son cosas. Comparado con la mente, mi vecino en Connecticut es un fisicista de investigación para IBM. ¿Y saben lo que están tratando de hacer él y su equipo? Bien, están tratando de crear la siguiente generación de computadoras basándose en el pensamiento humano. Y su actitud hacia las computadoras es contemplativa. Nada más dicen, son grandes calculadoras, solo son máquinas muy grandes, comparados con la mente, comparados con el pensamiento humano, son nimiedades. Entonces están tratando ellos de encontrar una manera de generar una computadora basándose en el modelo del pensamiento humano. Y cada vez que yo veo a Mac le pregunto, ¿cómo te va? ¿Cómo vas? Dice, refunfuña. Ellos no tienen ni la menor idea, no saben ni dónde empezar. Entonces, como les digo, tenemos este gran poder de crear historias. Así que, bien, pues echemos un vistazo a las historias, a la narrativa. Y creo que la mejor manera de observar esta cuestión tan fantástica que genera la mente, hay que ver qué es lo que no es. Así es como uno define las cosas, ¿no es así? Algo es debido a que no es otra cosa. Tienes un puntito negro en un lienzo blanco, bien, pues es negro porque no es blanco, y el blanco es blanco porque no es negro, ¿sí? Es la primera definición de cualquier cosa es lo que no es. Entonces veamos lo que no es una historia. Número 1, una historia no es narrativa. No sé aquí en México, pero en mi país las personas quieren utilizar la palabra narrativa como si fuera un sinónimo de una historia, pero no lo es. Y utilizar ese término como si fuera lo mismo es cometer un error categórico. Todas las historias son narrativas. Sí, eso está bien, pero no todas las narrativas son historias. Yo bien tenía mi examen médico anual con mi doctor y me preguntó a qué me dedico y me dijo historia. ¿Por qué historia? ¿Por qué no usan la palabra narrativa? Y él dice, tiene 3 sílabas, sí, narrativa, ¿verdad? Y suena más académico. ¿Sí? ¿No lo creen? Suena un poco más serio. Pues historias pueden ser cuentos para niños, etcétera. ¿Saben a lo que me refiero? Yo les dije, no, porque para el hacer eso es hacer un error categórico. Las historias son narrativas, pero no todas las narrativas son historias. ¿Han notado qué es lo que hacen los niños? Los niños dan narrativas. ¿Han escuchado a un niño contar una historia? Ahí les va como las cuentan. Yo vi 100 pesos en el vestidor de mi mamá y los tomé, y después yo fui a la tienda de dulces y traté de comprar algunos dulces, y después el hombre no me quería vender los dulces y me hizo que me quedara parado allí, y después él llamó por teléfono y después llegó mi mamá y me dio nalgadas. Esa es una narrativa, así es como cuentan historias los niños, y después, si ese niño va a ser un contador de historias, bien, pues lo primero que se les enseña es que no hagan eso. Hay que comenzar la historia desde otro punto. La hija de perra de mi mamá me partió la cabeza sin motivo alguno. Y así se llama enganchar a la audiencia. Hay que obtener su atención, ¿no es así? Es el gancho.
No hay que contar todo, sí, porque al menos quizás si no se publica, pues no será una narrativa aburrida de después y después y después. Entonces los incito a todos ustedes, a sus profesores, de ponerse las pilas con respecto a esto. ¿Quieren hablar de narrativa? Sí, está bien, pero no pueden pretender que la narrativa y una historia es lo mismo, porque no lo son. Por ejemplo, un proceso es una narrativa, pero no es una historia. Los automóviles en una línea de ensamblaje, los cuales son armados pieza por pieza para al final convertirse en un automóvil, es un proceso, ¿sí? Es una narrativa, no es una historia para nada, ¿comprenden? Es una narrativa. Algunas veces cuando yo estoy trabajando con mis clientes privados de negocios, les digo, cuéntame la historia de tu compañía. ¿Y saben qué es lo que me dicen? Dicen, me dan el organigrama. Les muestran el organigrama. Porque ellos creen que esta jerarquía es una historia. O les digo, platícame la historia de tu compañía y me dan una historia. Primero hicimos esto y luego hicimos esto y me dan una historia, ¿sí? Pero pues bueno, eso es una narrativa también, pero no es una historia. ¿Y saben por qué no es una historia cuando hacen eso? Cuando les platican de la historia de la compañía, bien, lo cuentan, pero no es una historia porque dejan todo lo negativo fuera. Si ellos incluyen las cuestiones negativas, cuando estuvieron en bancarrota, cuando los compraron, cuando ocurrieron las cosas negativas, en ese caso ya se convertiría en una historia. Pero si me cuentas una cronología de esto y el otro y después, pues no es. Y lo más importante, bueno, pero no sé aquí en México, pero sí conozco mi país, una historia no es una travesía. ¿Ustedes utilizan esa palabra? ¿Travesía? ¿Sí? Dejen de usarla. En todas partes, en Estados Unidos hablan de la travesía. La vida es una travesía. La vida no es una travesía. Una travesía o un viaje es que te subas a un camión en Monterrey y que te lleve a la Ciudad de México, ¿sí? Eso es un viaje, ¿sí? La vida no es un viaje, es un batallar, camino arriba, perdiendo y ganando como Sísifo, empujando la roca a la cima de la montaña. No es ninguna travesía, ningún viaje. Todos esos incentivos son narrativas. Aquí es como uno conoce la diferencia entre una historia y una narrativa. ¿Alguna vez han ido a almorzar con alguien más y ellos les están contando una historia y los están aburriendo muchísimo con su historia? ¿Sí les ha pasado? Bien, ¿saben por qué pasa eso? Porque no es una historia, es simplemente una narrativa. ¿Cómo hice esto? ¿Cómo hice lo otro? Yara. Es una narrativa. Si en verdad te estuvieran contando una historia, tú estarías fascinado. Así que, ¿qué es una historia en todo caso? Bien, simplemente para darles algún tipo de definición, es una escalación dinámica de eventos impulsados por conflictos dramáticos que cambian la vida de un ser humano para bien o para mal. Una serie de eventos dinámicos, los llamamos dinámicos porque pasan de positivo a negativo, de negativo a positivo, y escala, progresa la construcción y después habla del cambio, ya sea positivo o negativo, dentro de la vida de un ser humano. Ahora, esto bien, a ver si puedo mostrárselos aquí. Esto es, veamos. Ups. Bien, ¿alguien puede ayudarme? Sí, aquí me lo pueden proyectar. Bien, ahí lo tenemos. Perfecto. Muy bien, ahí tenemos una pequeña sombra, pero bueno, esta es la mejor gráfica que he podido hacer.
porque algunos de ustedes pueden pues tener un don al hacer esto, y yo siempre he batallado año tras año el mostrar una historia de manera gráfica para todos mis estudiantes, y esto es el resultado de lo mejor que puedo hacer, ¿sí? Bien, pues comienza, bien, sé que lo pueden ver por este lado, quizás esté muy grande, pero bien de este lado, bien, ¿lo puedes hacer un poquito más pequeño para que lo podamos ver? Sí, bueno, no pudiste, pero bueno. Aquí tenemos el equilibrio de la vida. Alguien toma una acción y el mundo se parte a la mitad, y estos son ciclos hasta que llegan a una decisión crítica, el mejor tipo de historias, y después tienen acción climática para obtener lo que ellos quieren. Bueno, voy a desglosar esto para ustedes parte por parte. Muy bien, de acuerdo. Aquí tenemos la vida, ¿sí? Y aquí tenemos la vida de un ser humano. Tiene sus positivos y sus negativos, sus subidas y sus bajadas. Pero pues, la vida de quien no es así. Y bien, pues esta vida existe en 4 dimensiones: lugar, espacio, 2 dimensiones de tiempo, es la ubicación dentro del tiempo, la historia, el planteamiento es en un lugar contemporáneo, en algún punto en la historia, o un futuro hipotético como en la ciencia ficción, o en un mundo sin tiempo como en la fantasía, y su duración dentro del tiempo, cuál es el lapso de esta historia dentro de la vida de los personajes, es el tipo de historia en donde están iguales el tiempo donde se cuenta la historia, como esa película conocida como Mi Cena con André, que es una película de 2 horas, de una cena de 2 horas, o cubre muchos años o inclusive décadas de la vida y su ubicación, es decir, el lugar donde se llevan a cabo, en qué ciudad se lleva a cabo la historia, qué calles dentro de esa ciudad, qué edificios, qué habitaciones dentro de esos edificios, en qué lugar o en qué planeta, cuál es el planteamiento físico, y la 4ª dimensión, por supuesto, es el planteamiento social, donde tienes un elenco de personajes, y entonces qué nivel de conflicto se establece esta historia. Es quizás primero de un conflicto físico donde los humanos luchan en contra de los actos de Dios, o de enfermedades, o quizás no les dé el tiempo para alcanzar otras cosas, todas las fuerzas de conflicto en el mundo físico, o quizás es un conflicto social donde un personaje esté en conflicto con las instituciones dentro de su sociedad, con el mundo corporativo, con el sistema de justicia, el mundo educativo, el mundo religioso y todas aquellas otras grandes instituciones, o quizás es un conflicto personal. Conflicto personal significa que existen relaciones de intimidad de personas, de amantes, de familia, o si toma lugar en la vida interna de un ser humano, como lo hacen las grandes novelas, las cuales ellos invaden la vida personal de esas personas y dramatizan una gran historia, donde una gran escritora como Virginia Woolf, cuando hablaba de los monólogos que ocurrían dentro de la cabeza de los seres humanos. Entonces tienes esas 4 dimensiones de planteamiento, ubicación, tiempo, duración, su ubicación física en el mundo, y también el nivel de conflicto social o humano que involucran. Y el inicio de una historia, entonces todo esto se encuentra en equilibrio, tiene sus subidas y sus bajadas, pero más o menos se encuentra en equilibrio. Pero después algo ocurrió, lo siento, bien, antes de llegar a eso, bien, en ese mundo, por supuesto, tenemos el elenco de personajes y tenemos un protagonista. ¿Quién es el personaje central? Quizás algunas veces sea un grupo de personas, quizás la familia se convierte en un personaje central, puedes tener un protagonista o un grupo de protagonistas, puedes tener historias con muchos protagonistas. ¿Vieron esta fantástica película argentina? ¿Cómo se llamaba?
Cuentos salvajes, sí. Cuentos salvajes, sí la vieron. Que eran 6 historias con principio y final, con diferentes protagonistas, de tal manera que tienes varios protagonistas y esos protagonistas son una amplia gama. Pero existe un protagonista y ese protagonista debe ser empático. Sí, tu audiencia debe de poder ver a ese personaje y pensar que ese es un ser humano tal y como yo lo soy. No en todos los aspectos, pero en algún aspecto al menos un aspecto en el cual se encuentre una característica humana positiva, y ese personaje se convierte en el centro del bien, así le llamamos. Lo que ocurre es que cuando viene una historia enfrente de una audiencia, lo leen en un libro, el lector o la audiencia en esta gráfica tratan de organizar lo positivo de lo negativo, las cosas de valor de las que no tienen valor, lo correcto de lo que está mal, lo que está mal de lo correcto, el perder y el ganar. Tratan de organizar la carga de valor, tratando de buscar lo que nosotros llamamos el centro del bien, y esperemos que eso sea positivo, que al menos haya eso positivo dentro de la humanidad del protagonista. Aunque el protagonista sea un ser humano despreciable en cualquier otra manera, existe algún tipo de característica dentro de ellos que los convierte en el centro del bien. Todos ustedes han visto Breaking Bad, ¿no es así? Si lo han visto, Walter White es el protagonista, ¿no es así? Y es un terrible ser humano. Pero, ¿qué hay dentro de Walter que te hace pensar el que es un ser humano tal y como yo lo soy, y por tanto yo quiero que Walter obtenga lo que Walter quiere, porque si yo fuera Walter yo quisiera lo mismo para mí? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué dijeron? Felicidad, dinero, un mejor mundo. Pues poder, sí, yo pensaría que la respuesta correcta es el poder. Dentro de Walter existe otra persona, ¿no es así? Y su nombre es Heisenberg. Y Heisenberg es un genio, sí. Y lo que él quiere es poder, quiere construir un imperio. Entonces, si yo fuera un profesor perdedor, un don nadie, yo quisiera ser Heisenberg. Yo quisiera tener ese poder y construir mi imperio. Entonces Walter se convierte en el centro del bien. Entonces el protagonista, es posible que haya otros centros de bien, pero el protagonista debe tener esa característica que llame a tu empatía. Y finalmente este mundo, como parte de esta carga positiva y negativa que se tiene, bien, pues esta palabra tiene un valor central. La vida es muy compleja y en la historia puedes tener muchos valores que juegan dentro de la vida de los personajes, pero el corazón de la historia, bien, pues tenemos un valor central, y ese valor central es el corazón de esta historia. Cuando usamos la palabra valor, con frecuencia las personas utilizan la cuestión o el término de valor únicamente en su registro positivo, y le llaman verdad, y también le llaman lealtad y amor, y todos esos son valores, ¿no es así? Pero eso es únicamente el valor a la mitad, porque un valor es una experiencia humana binaria. Un valor es tanto positivo como lo es negativo, tienen estas dos cargas. Por ejemplo, no solo es la verdad, sino tenemos la verdad y tenemos la mentira. No solo es lealtad, también es lealtad y traición. No solo es amor y odio.
rico, pobre, correcto, incorrecto, justicia, injusticia, libertad, esclavitud, ganar, perder, poder, debilidad, éxito, fracaso, vida, muerte, coraje, cobardía. Una vida con sentido en comparación de una vida sin sentido, y continúa y continúa y continúa. Todas esas características que experimentan los seres humanos, que pasan la carga de positivo a negativo, de negativo a positivo, y a esto nos referimos con el valor de una historia, con el valor central de la historia. Y al inicio de esta historia, de esta vida en términos de su carga valórica, bien, pues la tenemos en equilibrio, pero después algo ocurre. A eso le llamamos el incidente excitante, y eso solo significa que es un evento como punto de inicio. En inglés, para ustedes, es el incitar, es simplemente el iniciar, pero en inglés tiene una connotación que lleva cierto poder, cierto impulso. Un incidente simplemente significa un evento. Entonces, un evento incitante es el evento que comienza, ese primer evento con importancia en cualquier línea de historias. Y cuando tenemos este evento inicial, bien, pues puede hacer que la vida se vaya hacia el lado negativo, se incline hacia el lado negativo. Y únicamente puede ocurrir de dos maneras. Únicamente puedes comenzar la historia de dos maneras. Puede comenzar por accidente. Los accidentes con frecuencia radicalmente cambian el equilibrio de la vida. Es un accidente, por ejemplo, el que el tiburón se comiera a ese vacacionista. ¿Te acuerdan de la película Tiburón? Sí. Es simplemente una coincidencia, es un accidente. No es posible que ese día haya pasado hambre, es posible que se haya comido a alguien, pero en algún otro puerto. ¿Alguna vez vieron Tiburón 2? ¿Sí? ¿Vieron Tiburón 2? ¿O se ahorraron la vergüenza? Bien, el tiburón en Tiburón 2 se come a 10 personas en 24 horas. Yo lo sé porque yo las conté. Y bien, pues fue terrible. Y yo estaba viendo esta película en la televisión con mi hijo Paul. Él tenía 8 o 9 años de edad, y se pueden imaginar, pues es una película muy violenta, hay mucha sangre en el agua. Entonces yo me preocupé por el efecto que tuvo esta violencia en mi hijo, y yo traté de hacer una broma y dije, ¿sabes qué, Paul? Esa es la 10ª persona que entra al estómago de ese tiburón. Entonces sí tenemos un peso promedio de 150 libras por persona. Bien, son 1500 libras de humanidad, es decir, 3/4 de tonelada de personas. Esa es un tiburón bastante hambriento. Y Paul me volteó y me vio y me dijo, lo que no entiendo es por qué no se come a otros pescados. Y yo no tuve respuesta a su pregunta. Creo que tiene una dieta alta de carne humana. Pero bueno, entonces este evento llega y hace que la vida sea negativa o que sea radicalmente positiva, y la inclina este equilibrio. Bien, ustedes pueden comenzar la historia de una u otra manera. Una puede ser por accidente, otra por decisión. ¿De acuerdo? Y pues eso es todo. Ya sea que sea una decisión tomada por el protagonista o una decisión tomada por alguien en una relación de poder, tal y como un protagonista en el cual la vida se incline hacia lo positivo. Entonces el evento que inicia puede ser un toque a la puerta, y lo abre la puerta y hay un abogado allí, y ese abogado te dice que un tío que ni siquiera conocías ha fallecido y decidió dejarte a ti $10 millones. Y de pronto ya eres rico. Pero bajo presión, porque el momento
el momento en el cual las cosas se vuelven positivas, inmediatamente se hacen negativas. ¿Saben a lo que me refiero? ¿No es así? Conoces a alguien y te enamoras. Positivo. Acabas de abrir una puerta muy especial hacia el infierno. ¿No es así? Bien. ¿Alguien se ha enamorado aquí? Sí, bien, pues si lo han hecho, lo saben perfectamente. Bien, entonces, cualquier cosa que ocurre, ya sea que lo haga en positivo o negativo, bien, si es positivo se convertirá en negativo. Y es fantástico establecer el piso negativo, así lo llamamos. Todas las historias en algún punto, si no es que inmediatamente y después eventualmente deben de tener un piso negativo, porque necesitas un piso negativo para que cuando las cosas se hagan positivas se sientan positivas. Si simplemente es positivo, 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 positivo y final feliz, ¿qué es eso? ¿Sí? Lo mismo, si nada más es negativo, 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 negativo y luego fin trágico, bien, pues eso se llama sufrir nada más. Y sufrir no es una historia, el sufrir no es una historia. El sufrir es un estado estático de cuestiones emocionales en donde nada cambia. Y si nada cambia, nada ocurre. Y si nada ocurre, no hay tal historia. El sufrir es como la felicidad. La felicidad es un estado estático de emoción en el cual nada cambia. Entonces, nuevamente, si nada cambia, no hay historia. Entonces necesitas tener un piso negativo de tal manera que los puntos de inflexión tengan impacto. Ahora, si esto les ocurriese a ustedes, si algún evento ocurriera dentro de sus vidas y radicalmente cambiaran su vida, ya fuera para algo positivo o negativo, bien, pues, ¿qué es lo que ustedes quisieran tener? ¿Qué es lo que todo ser humano quiere? ¿Qué fue eso? No necesariamente. ¿Qué es lo que quieren dentro de ustedes profundamente? Quieren restablecer el equilibrio de la vida. Eso es. Nadie quiere vivir sin cierto control razonable sobre su propia existencia. Lo que queremos es colocar a la vida dentro de cierto equilibrio, y entonces el efecto del evento inicial es el despertar en el protagonista el objeto del deseo. Eso que el personaje cree que si lo pudiese obtener, volvería a poner la vida dentro de un equilibrio. No se trata de que sea feliz, únicamente tiene que haber equilibrio nuevamente. ¿Comprenden? Es posible que estén felices, pero lo que en verdad quieren es equilibrio. Y en toda historia esto es distinto. No hay dos historias fantásticas que sean iguales. ¿Qué es lo que siente este protagonista en particular al restablecer el equilibrio dentro de su vida? Eso es lo que ellos están buscando dentro de la historia, y puede ser algo físico como en Tiburón. En Tiburón, que el sheriff quiere un tiburón muerto. Eso es lo que él quiere, ¿no es así? Ese es su objeto de deseo, un tiburón muerto. En películas tal y como han visto, creo que esta película reciente, vieron Manchester by the Sea o Manchester cerca del mar. Es una película fantástica. ¿Qué es lo que quiere el personaje? Quiere estar tranquilo, serenidad de mente, ¿sí? Creo que probablemente eso es lo que quiere. De alguna manera
quiere tomar un paso hacia el equilibrio. Eso es lo que ocurre en su historia. Por cierto, bueno, pues su vida se sale de equilibrio, intenta una cosa, intenta otra cosa, intenta esconderse de ella misma y después tiene su sobrino, etcétera, y busca distintas maneras para encontrar serenidad de mente para que su vida esté en equilibrio nuevamente. Entonces lo que quiere es serenidad de mente. Puede querer un tiburón muerto y todo lo que hay entre ambos, ¿comprenden? Entonces el objeto del deseo es único dentro de cada historia. Entonces el protagonista quiere restablecer el equilibrio de su vida al obtener de alguna manera este objeto del deseo, y por eso deben de actuar. Ellos deben de hacer ciertas cosas en persecución de este objeto del deseo, de tal manera que ellos realizarán una acción basándose en su sentido de probabilidad. Todos los seres humanos actúan de un momento al otro basándose en el sentido de probabilidad de cada individuo. La probabilidad simplemente significa qué es lo que tú crees que va a ocurrir cuando tomas cierta acción y la llevas al mundo, ¿sí? Yo estoy parado en la calle, volteo a un lado y veo que pasa un taxi. Ese taxi está más lejos, y si yo cruzo la calle, en ese momento puedo cruzar la calle y hacerlo de manera segura. Y entonces llamas a tu amigo Juan y le dices: hey Juan, no puedo encontrar el número telefónico de Christine, es muy importante, necesito hablar con ella. ¿Lo tienes? Sí, por supuesto, lo tengo aquí en mi iPhone. Y él va, te pasa el número, le pides una disculpa por interrumpirlo y te dice: ¿para qué están los amigos? Entonces tomas una acción. Si yo le llamo a mi amigo Juan, muy probablemente Juan me pueda proporcionar el número de Christine. No es así, y el 99.9% de las veces en la vida lo que tú esperas dentro de la probabilidad que ocurra, ocurre. Tomas una acción, el taxi se detiene para que tú puedas cruzar de manera segura al otro lado. Le hablas a tu amigo Juan y le interrumpes su día para que te pase el número telefónico de Christine. Tomas una acción con respecto a tu sentido de probabilidad, y ese sentido de probabilidad para los seres humanos es la suma total de su experiencia de vida. Ustedes tienen cualquier edad y ustedes han aprendido de la vida, tanto despiertos como dormidos. Todo lo que han leído, todo lo que han escuchado, todo esto les ha enseñado quién eres tú, quiénes son otros seres humanos, cómo funciona el mundo y demás. Y de tal manera tú actúas basándote en lo que tú crees que probablemente sucederá. Y esto, por supuesto, es un motivo por el cual los seres humanos se comportan de manera distinta, porque cada ser humano tiene un diferente sentido de probabilidad en su cabeza, basándose en el distinto tipo de vida que han vivido. Entonces toman una acción basándose en su sentido de probabilidad, pero posteriormente el mundo reacciona. Y la expectativa dentro del sentido de la probabilidad de cada uno sufre una infracción o una violación. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues el mundo, desde el aspecto físico, social, personal e interno, y estos niveles de conflicto, el mundo reacciona con más poder de lo que ellos esperaban, reacciona distinto a la expectativa. Le hablas a tu amigo Juan, le dices: Juan, sé que estás ocupado, pero es muy importante, necesito hablar con Christine, pero no tengo su número telefónico. Y él te dice: Christine, ¿cómo te atreves a pedirme el número telefónico de esa mujer? Y te cuelga. ¿No es así? Entonces, bien, de pronto la vida se torna interesante. Sí, dices: ¿qué está pasando entre Juan y Christine? ¿Qué ocurrió?
la brecha tan famosa se abre. La brecha entre la realidad, entre lo que el personaje cree que va a ocurrir y lo que en verdad ocurre cuando toman cierta acción. Son las 6 de la tarde, se suponía que ya debía de finalizar, pero nosotros comenzamos con media hora de retraso y después nosotros tuvimos una pequeña interrupción. Bien, sí, está bien, si me paso por tantito, sí, está bien, sí, muy bien, sí, porque quisiera terminar. Bien, pues el mundo reacciona de cualquier manera, la manera en la cual el protagonista no se esperaba, y después lo que descubren es una necesidad. La necesidad es la verdad de la vida. La necesidad es lo que de hecho necesariamente ocurre al tomar una acción, y esa necesidad no la conoces hasta que tomes acción dentro de la vida. Puedes esconderte la vida todo lo que tú quieras, ¿sí? Puedes ser pasivo y soñador y creer que tú te entiendes a ti mismo, creer que tú entiendes a la vida, pero tú no sabes nada hasta que no tomes una acción basándote en tu sentido de la probabilidad, tratando de hacer que el mundo reaccione de manera que te ayude y que te faculte a obtener tu objeto del deseo. Pero después tomas la acción y te das cuenta de la verdad de la vida y cómo esta reacciona de una manera que tú no podrías haber visto que ocurriera hasta que ocurrió. Entonces la historia se crea en ese lugar donde el reino subjetivo y objetivo chocan entre sí con las expectativas subjetivas del ser humano, lo que tú crees que va a ocurrir al tomar cierta acción, y la realidad objetiva, lo que de hecho ocurre cuando lo haces, cuando las expectativas son violadas por la realidad objetiva, y estos dos chocan entre sí, y allí existe la fricción que le da a las historias su energía y su fuego. Entonces el mundo reacciona de manera que el personaje no esperaba, y por tanto el personaje se junta a sí mismo y toma una segunda acción. Ahora esta segunda acción la realizan al haber aprendido de su experiencia. Es este pensamiento, dices, bueno, pues si el mundo se va a portar de esta manera, bueno, si así es como son las personas, si esto está pasando, entonces voy a hacer esto de esta manera en su lugar. Entonces tú incorporas, y es fantástico lo que hace la mente, instantáneamente reconfigura la realidad de un momento al otro. El mundo reacciona de una manera que tú no esperabas, y simplemente incorporas esa reacción inesperada a tu entendimiento de la vida y del mundo, y después tomas una segunda acción basándote nuevamente en tu sentido de la probabilidad, pero ahora ya has aprendido. Pero bien, una vez más, el mundo reacciona, y es posible que reaccione de una manera que tú no esperabas, y es posible que haya ciclos completos de esto, es posible que esto se repita y sea escalado, pero eventualmente el personaje tomará toda acción posible que pudieron haber tomado en un esfuerzo de obtener lo que quieran, excepto una última acción, y en ese momento ellos deben decidir qué acción deben de tomar en el último esfuerzo para obtener lo que ellos quieren, y esa se convierte en la decisión crítica que el protagonista toma, y la acción que tomaron se convierte en el clímax de la historia, ya sea que el personaje obtiene lo que quiere o fracasa en obtener lo que quiere, y se acaba la historia. Y como dije anteriormente, este patrón se puede repetir a sí mismo cualquier número de veces. Una historia particular puede tener tramas y subtramas. Esta serie de televisión como Breaking Bad
Bien, pues yo tengo un seminario que dura todo el día en cómo funcionan las series, y una de las series que desglosamos es Breaking Bad. Breaking Bad tiene 26 líneas de historias, 16 líneas de acción que se entretejen y 226 rodeces importantes, llamados también actos, es decir, es masivo. O bien podría ser una película fantástica como 45 años, donde tienes una introspección o un inicio. Ella se da cuenta que su esposo siempre ha estado enamorado de otra mujer toda la vida y tiene un punto de inflexión al final, y esa forma, esta imagen puede ser así únicamente, o puede entretejer historias complejas entre sí. Ahora, como dije, las historias es una experiencia emocional significativa, y por tanto les mostraré cómo es que las historias, primero que nada, generan significado. El significado se obtiene de los puntos de inflexión de las historias. Un personaje toma una acción, ¿sí? Y en un esfuerzo para obtener lo que desean, el mundo reacciona a manera que no lo esperaban. Y cuando el mundo reacciona de manera inesperada, tanto la audiencia como el personaje se sorprenden. ¿Qué está ocurriendo entre Juan y Christine? ¿No es así? De pronto te sorprendes, ¿no? Y la sorpresa lo que hace es que despierta la curiosidad, te preguntas el por qué. Entonces pasas del negativo, te preguntas el por qué y tratas de llegar a lo positivo, o de la otra manera. Pero la pregunta es porque el efecto natural de sorprender a las personas es que la mente humana quiere saber el por qué. Viste lo que ocurrió, pero quieres saber el cómo y el por qué de lo que ocurrió lo que ocurrió. Y el tercer efecto del punto de inflexión es la introspección. Cuando la respuesta por qué aparece en la mente de la audiencia, la mente regresa a otras historias que han visto, tratando de obtener sentido de la vida, tratando de responder a la pregunta del por qué. ¿No es así? ¿Por qué? Bien, ustedes vieron Manchester by the Sea, o Manchester cerca del mar. Bien, pasaron los 20 o 30 minutos de la película preguntándose el por qué, porque ustedes ven a este tipo haciendo cosas que ustedes no esperarían. Ustedes saben que no es un conserje, ¿sí? Y cada punto de inflexión tiene una sorpresa. Después hay un flashback a aquella noche en donde se puso muy borracho, se drogó con cocaína y etcétera, etcétera. Y de pronto tienes una introspección, de pronto comprendes el por qué. Es un desastre mental, ¿no? Y el punto de los puntos de inflexión entonces es cuando él llega a casa. Bien, no les quiero echar a perder la película, pero bueno, pero hay un momento tremendo cuando llega a casa después de hacer unas compras, y de pronto dices, oh, por Dios, y de pronto todo tiene un sentido bastante profundo, y después la historia tiene que ir hacia otra dirección para establecer puntos de inflexión que están por venir. Entonces, cuando la vida cambia de positivo a negativo, de negativo a positivo, debido a la violación de estas expectativas, a esta violación de expectativas, bueno, pues estas es la sangre de las historias. Y cuando esa sorpresa ocurre, te preguntas por qué, y de pronto regresas y tiene todo un sentido perfecto. Entonces, todo lo que ocurre antes de ese punto de inflexión tiene que estar escrito de una o dos maneras. Lo llamamos la configuración, o lo que nos lleva a ese punto de inflexión. Y para hacer esta organización
humanización tiene que ser la superficie de las cosas y después tiene un sentido perfecto. Y entonces cuando ves ese punto de inflexión y entonces tú regresas a otras historias y de pronto tienes introspección, de pronto te das cuenta de todo lo que estaba pasando debajo de la superficie, debajo de lo que aparentaba ser, y se descubre la verdad con respecto a lo que es. Y por tanto tienes una introspección, y así es como le das un entendimiento intelectual a la audiencia, abriendo la realidad en dos, y luego regresas a la historia que han visto hasta ese punto para que vean lo que estaba oculto, para que sepan que lo que vieron a un inicio fue explícito, pero lo que estaba escondido era implícito, y de pronto entiende la verdad implícita, la verdad que estaba debajo de todo, y conocen ese momento en las historias, lo han experimentado toda su vida, ¿no es así? Se dan cuenta y dicen, ¡oh! Y de pronto tienes esta introspección, y eso es el intelecto, y al mismo tiempo le estás dando a la audiencia una experiencia emocional. La historia es la experiencia simultánea de significado y emoción, a diferencia de la vida. La vida separa el significado y separa la emoción. Tienes cierto entendimiento de la vida, después ocurren algunas cosas y tienes una experiencia emocional, y después tienes tiempo para pensarla, y esto cambia tu entendimiento. Tu nuevo entendimiento te prepara para otra experiencia emocional, y la experimentas de otra manera y te da un entendimiento más profundo. Y en la vida, como dijo Aristóteles, la vida separa el significado de la emoción, primero una y luego la otra, pero en las historias nosotros conjuntamos ambas. Los contadores de cuentos están en el negocio de la epifanía, en la experiencia simultánea de significado y emoción, y funciona de esta manera, tomando en cuenta que la audiencia tiene empatía, porque si una audiencia no tiene empatía, no sentirá ninguna emoción, únicamente sentirías emociones para personajes a los cuales le tiene cierta empatía. Ahora, tomando como presunción que la audiencia tiene empatía y que la audiencia comprende los valores que están en juego, cuando los valores pasan de negativo a positivo, la audiencia experimenta una emoción positiva. Entonces, digamos que un personaje está en una escena y es pobre, y eso es negativo en términos monetarios y todo lo demás, lo que representa para sobrevivir, batalla, 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 y en el clímax del acto número 1 se hace rico. Mientras esto está ocurriendo, una audiencia empática tendría una emoción positiva conforme ven a este personaje salir de la pobreza, pero una vez que la carga del valor toma lugar, la emoción se disipa. La emoción únicamente ocurre durante la transición, pero una vez que ya es rico, la audiencia dice, vaya, bueno, muy bien, es rico, muy bien, de acuerdo, bien, pues lo que ocurre después Lo que ocurre después es pasar de lo positivo a lo doble negativo, es decir, estaba peor que como inició, y durante esa transición la audiencia tendrá una experiencia emocional negativa, y por una vez que llegue a lo doble negativo es, oh por Dios, perdió todo su dinero, todo, y aún peor el dinero que había tomado de las personas que les prestaron, que es peor de ver que simplemente ser pobre, ¿saben? Y después que ocurre, la emoción negativa se disipa y pasas de lo doblemente negativo a lo doblemente positivo y generas una emoción. Y estas emociones ocurren en los cambios de valor. Por ejemplo, Sí, bien. Aquí tenemos una manera de contar historias. ¿Conocen la telenovela conocida Dove como Dove? Bien, pues esta compañía estaba desapareciendo virtualmente
y ellos sacaron una campaña de mercadotecnia que les salvó el pescuezo. Y si ustedes la han visto, es cuando le llaman a las mujeres, y es un jabón, no de una telenovela, es cuando las mujeres llaman y se inscriben a sí mismas a un artista. ¿Han visto esta campaña publicitaria? Bien, y fue un boceto, y después otras personas que conocían a estas personas la describían al artista y él hace un segundo boceto, y después viene la mujer y ven el boceto de cómo se escribían a sí mismas y lo que otras personas decían, y las otras personas siempre fueron más generosas porque las mujeres son demasiado autocríticas, los hombres no lo somos tanto. Pero las mujeres, bueno, pues ellas se examinan minuciosamente. Mi esposa es hermosa, sí, no, se los juro, es preciosísima. Y ella tiene una cara perfecta. Y yo le digo, ¿qué arrugas? ¿Qué arrugas? Y ella dice, estas arrugas, tienes que ir por una lupa para verlas, pero ella las ve, ¿sí? Entonces, el valor en riesgo es el autocriticismo y la autoapreciación. Entonces, las mujeres son muy críticas consigo mismas, pero después ven el bosquejo de lo que ven otras personas y pasan de lo negativo a lo positivo, pero eso es lo que otras personas ven, ¿sí? Entonces ellas tienen que tomar una decisión de creerle a esas otras personas. Entonces la historia pasa de lo positivo a lo negativo conforme tienen dudas con respecto a lo que ven otras personas, pero allí pueden tomar la decisión de creer lo que ven y llegan al punto de la autoapreciación, y de tal manera la historia pasa del autocriticismo a la autoapreciación de manera dinámica. Y si alguna vez han visto este comercial, o si alguien ha visto estos bosquejos de belleza, creo que así le llaman, si los ven, todas las personas que lo ven pues quiebra en llanto, es muy conmovedor. Y bien, pues aquí tienen toda la historia en sí. La vida se sale de equilibrio. Hay un evento iniciador, los personajes toman acción, el mundo reacciona de maneras que ellos no esperaban, los valores pasan de positivo a negativo, negativo a positivo de manera dinámica, hasta que ellos llegan a la decisión crítica para tomar una última acción que pueda brindarles o no el objeto de su deseo. Estas son las historias resumidas, y todos ustedes están batallando con esto, tratando de darle a las historias el sentido de la vida dentro de sus labores. Y yo me he dado cuenta, por supuesto, al hablar frente a ustedes aquí, que tenemos una sala llena de líderes. Tienen un programa aquí, el programa de embajadores. Sí, pon tu dinero allí, más vale que apuestes en ello. Bien, su universidad están educando a las personas para poder brindarles una posición de liderazgo dentro de su sociedad, para poder incrementar el estándar de la vida para todos en México. Y hoy más que nunca, las personas en todo el mundo están batallando para obtener sentido de la realidad. Y cuando las personas se encuentran dentro de una crisis, ellos no necesitan datos. Ellos tienen todo lo que pueden administrar con respecto a los datos. Lo que ellos necesitan de un líder es una visión basada en la realidad y expresada de manera dinámica y franca de un causa y efecto en forma de una historia. Entonces su tarea como líderes es tomar este esquema y llevarlo a sus vidas. Lo que hacen los grandes líderes es que toman la historia y la sacan de la realidad
Entonces estás creando cierta ficción y si quieren ser creadores de cine o de series pueden utilizar su imaginación y crear historias de esa imaginación. Lo que hacen los líderes de negocio o lo que hacen los líderes públicos es que entran en la realidad y sacan la historia de la realidad, no la inventan. Yo no comencé esto con una disculpa, pero pido disculpas por Donald Trump. Yo dije anteriormente que cuando el contar historias, bueno, pues se pone agrio y dentro de la sociedad el resultado es la decadencia. Y Donald Trump es un ejemplo de alguien que usa la historia y usa la forma de las historias, no para contar la verdad, sino para contar pura basura. Entonces, ustedes necesitan tomar esa historia fuera de la realidad, ¿sí? Esa basura. Y esa historia se debe utilizar para expresar la verdad de la vida, porque si pones a la verdad en una manera de historia, forma de historia, las personas van a entender y vas a orientar sus ambiciones en la vida a través de tus intenciones. Si vas a liderar, tienes que hacerles saber a las personas, saber a dónde los vas a llevar y contar una historia que exprese qué es lo que quieres obtener en un futuro. Y si cuentas la historia de manera hermosa y franca, ellos querrán lo mismo que tú quieres y ellos se unirán a ti en un viaje positivo. Entonces, si expresas tus soluciones y tu estrategia en una historia introspectiva para que las personas te puedan escuchar con su mente, porque las mentes son máquinas de contar historias, entonces fusionarán su futuro con tus metas. Una visión verdadera a manera de historia facultará el liderazgo y su liderazgo ocasionará un mundo mejor. Eso es todo de mi parte, es fantástico y ha sido genial tener la oportunidad de hablar frente a ustedes. Muchísimas gracias.